Hasta las mejores familias, queridos amigos, pueden pasar por momentos de dificultad, momentos de conflicto, momentos difíciles. A veces los conflictos pueden ser muy sencillos, como por ejemplo, quién saca la basura, o si la hija hizo sus tareas escolares, o situaciones de esa envergadura que pueden ser un poco molestas, pero no van a ocasionar un mayor trastorno familiar. Sin embargo, en otros casos, la situación es diferente. Puede ser que una dificultad trastorne completamente a la familia, como puede ser, por ejemplo, suegros que intervienen demasiado en la vida de un matrimonio, incluso hasta el grado de la manipulación. O aquel hijo que decidió, a pesar de la educación que se le entregó, incluso dentro del ámbito espiritual, seguir un camino diferente, un camino promiscuo. O tal vez esa hija que lamentablemente cayó atrapada en las drogas. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo enfrentar ese tipo de dificultades? ¿Qué dice la Biblia? El Nuevo Testamento nos invita a amarnos unos a otros, a ser compasivos, especialmente en los momentos de dificultad, a poder apoyarnos en los momentos de conflicto. Esto, sin lugar a dudas, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, es importante que nosotros sigamos el principio bíblico, porque vamos a ver en este programa cómo poder apaciguar y sobrellevar algunas de las dificultades que nos atañen directamente a cada uno y especialmente dentro del marco de la familia. Queridos amigos, estamos ya listos y dispuestos dando inicio a su programa Lecciones de la Biblia. Por supuesto, todos ustedes son bienvenidos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Queridos amigos televidentes, estamos ya listos para poder sumergirnos en una temática extremadamente importante que queremos compartir con ustedes y que de acuerdo a la temática general de esta temporada está directamente relacionada con la familia, con los ciclos, etapas que vamos viviendo, tanto a título personal como también dentro del marco, por supuesto, de los componentes del hogar y de la familia. Bueno, queremos presentar este momento muy grato para saber quiénes son nuestros invitados que están con nosotros. Ellos estuvieron la semana pasada, para quienes estuvieron también con nosotros en el programa anterior. Se trata del pastor Francisco Araya, pastor de la Iglesia Adventista, que está junto a su amada esposa Carla Moya. Queremos darle la bienvenida a ambos. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros nuevamente para seguir con esta temática. Sí. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Para nosotros es un gusto. Bueno, algo que no pregunté la semana pasada, no quiero ser demasiado curioso, pero nuestros amigos seguramente se están preguntando. Ellos son un matrimonio dentro del ámbito de la vida ministerial. Hay grandes misiones o desafíos que deben ir cumpliendo permanentemente, pero también es interesante saber cuántos tiempo o años llevan de matrimonio. Ustedes son un matrimonio muy joven. Preguntémosle a él, a ver. Que, si se acuerda. Difícil pregunta. Se acuerda No, bien, pero perfectamente. 6 años llevamos de matrimonio juntos y 10 años juntos que nos conocemos, formamos una amistad primero y hace 6 años decidimos casarnos y tenemos una pequeñita de 3 años ya junto con nosotros. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo se llama la pequeñita? Isidora. Isidora. Bueno, qué lindo es saber que como familia ustedes van planteándose los desafíos
porque por lo que tenemos entendido, ustedes trabajan en un distrito dentro de la región metropolitana en Santiago de Chile, y ahí con toda seguridad hay desafíos importantes, metas que alcanzar, y qué maravilloso es saber que lo hagan en conjunto. Sí, es un gran apoyo participar junto con la familia. La iglesia lo valora mucho y contentos de poder servir al Señor junto a los tres. Bueno, y sabemos que la iglesia es la familia extendida, Exacto. hacia la cual tenemos que no solamente servir, sino que de alguna manera proyectar los desafíos que el Señor nos va dando día a día, queridos amigos. Bueno, vamos a ir directamente al tema porque, como decíamos al comienzo, las dificultades muchas veces no se dejan esperar, ¿ah? Y también, como bien lo dice Eclesiastés, también hay tiempo donde las dificultades aparecen. ¿Cómo las enfrentamos? Vamos a orar primero, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dirija, vamos a pedirte a ti, Carla, que nos puedas guiar en oración y solicitar la bendición del cielo por cada uno de ustedes, amigos, y especialmente para que este estudio se pueda transformar en una auténtica bendición para nuestras vidas. Así que vamos a orar. Querido buen Padre Celestial, te agradecemos por las múltiples bendiciones que derramas sobre nosotros, y ahora al abrir tu palabra te pedimos que también permitas que podamos abrir nuestro corazón. Gracias por el amor que nos entregas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Recuerdo perfectamente bien, Carla, que en el programa anterior en algún momento tú mencionabas, porque hablábamos de las pérdidas, que nadie quiere pasar por momentos de pérdida, ya sea en la salud, como mencionábamos, o el de la confianza, etcétera. Sí. Pero también podríamos decir lo mismo respecto de los conflictos, las dificultades. ¿Quién quiere pasar por conflicto? Que levante su mano. Yo creo que nadie, ¿ah? Lo interesante es cómo enfrentamos los conflictos. ¿Qué piensan ustedes? Los conflictos son el pan de cada día, como se dice. Para todo hay conflictos. A veces cuando nos subimos a la micro, vamos cruzando en la calle, si lo hacemos de mal forma, nos puede llegar a algún tipo de conflicto. A veces los conflictos no los buscamos, pero se generan a través de la sociedad en la que estamos sumergidos. O sea, por lo tanto, muchas veces pueden aparecer de manera muy imprevista. Claro. Y además en el ámbito familiar o el más íntimo, en el matrimonio, estos conflictos o estas peleas se generan naturalmente porque cada uno tiene su forma de pensar, cada uno tiene distintos caracteres, y que al unirse en matrimonio no quiere decir que vamos a pensar de la misma manera. Sería lo ideal, luchar para eso, pero cuando hay alguna diferencia nacen las peleas. Me acuerdo cuando tuvimos las charlas de matrimonio, quien nos iba a casar, el pastor nos decía siempre evitar la primera pelea. Si nosotros evitábamos la primera pelea, íbamos a tener cerrábamos éxito. La puerta a la que viene. Exacto. Así es. Y por mucho tiempo, por muchos meses, tratamos de evitar. Y lo logramos, pero hasta que llegó el momento se volvió insostenible y tuvimos nuestra primera discusión. Pero ahí, conversando y en oración, nos propusimos evitar la segunda pelea. Y así fuimos sucesivamente. No recuerdo en cuál vamos. No, cerca, no preguntes. cerca de la 3000 me parece. Pero... Qué interesante es lo que plantean ustedes, porque bueno, eso demuestra de manera fehaciente que el tema del conflicto, las dificultades, como queramos llamarle, forman parte de nuestra vida. Mientras estemos de este lado de la eternidad, dentro también del contexto de pecado en que estamos todos como humanidad, los conflictos se pueden transformar incluso en una fuente de ayuda, de bendición, si sabemos abordarlo, Carla. Yo creo que sí, depende mucho de como dices tú, cómo lo abordamos. Muchas veces nuestros hijos tienen problemas o dificultades, pero nosotros nos hundimos o nos aproblemamos más que ellos y no sabemos cómo abordar la situación. Entonces yo creo que ahí en ese momento uno tiene que pedir dirección divina para poder abordar la situación, el conflicto, el problema, y poder ayudar a nuestro hijo o algún familiar que esté pasando por alguna aflicción. Ahora, esto que estamos mencionando, que estamos recién comenzando a abordar, tiene varias aristas. Y qué interesante es que vayamos aludiendo a algunos textos bíblicos. Por ejemplo, tengo uno acá que me gustaría que pudiéramos tomarlo en cuenta y ver qué principio encontramos aquí en la palabra del Señor que nos ayuda a enfrentar el conflicto. Por ejemplo, tal vez palabras un poco duras, pero tienen un sentido muy claro.
Mateo capítulo 7 y el verso 5. Dice directamente Jesús, palabras directas de él. Exacto. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué vemos en este texto que puede ser una ayuda importante a la hora de enfrentar un conflicto? Porque queremos resolver el conflicto. Claro. De eso se trata. ¿Cómo lo vemos, Francisco? De hecho, es muy cierto lo que tú dices. La gran mayoría de las peleas se ocasionan por no querer encontrar o buscar una solución al conflicto. Y muchas veces los caracteres o los sentimientos de las personas se enojan, se enemistan y no logran buscar la solución. Si retrocedemos al texto que acabas de leer, aquí nace o es el génesis, el comienzo de todas las discusiones que puedan haber dentro del matrimonio, de las parejas. Yo criticar o yo enjuiciar al otro sin primero darme cuenta cuáles son mis errores o mis falencias. Y eso es es algo que hace inherentemente el ser humano. Poder discutir acaloradamente o entrar en una pelea, en un conflicto, criticando a la otra persona, pero no reconociendo o viendo cuáles son mis errores. Y ahí va por un tema, yo lo veo de un asunto de actitud. Si uno va, no queremos decir acá que nadie va a pelear, lo hablábamos al comienzo. Exacto. Todas las familias pelean, pero tiene que haber acá una actitud de humildad para afrontar la situación. Y que permite que cada vez las dificultades sean menores, ¿no? Exacto. Porque esa es la idea también. Ahora, ¿qué papel? Sí, tú ya vas a Sí, mencionar lo que pasa algo es que antes que vayamos al otro. generalmente uno quiere escudarse, quiere decir su punto de vista. Entonces, uno se siente atacado y trata de uno escudarse, defenderse de alguna otra forma de lo que le están diciendo. Entonces, yo creo que ahí va el error. Ahora, ¿qué papel creen ustedes que juega, y también le planteamos a nuestros amigos que nos están viendo, el orgullo en todo esto? Porque muchas veces nos damos cuenta internamente de que no hemos actuado bien, pero mantenemos un poco tercamente nuestra postura y no queremos dar nuestro brazo a torcer. Y eso, lejos de ayudar a solucionar el problema, lo va agravando un poco más. Exacto. Quizás insistimos, hay que enfrentar la situación. Pero cómo lo enfrenta uno es lo que marca la diferencia. Hablar con furor, con ira, hablar con un tono distinto, ya agrava más la situación. Increíble, como cuando uno afronta el problema, dependiendo del tono de voz, genera una perspectiva de que si el conflicto va a continuar o va a terminar. Interesante eso, el tono de voz, ¿eh? Porque hasta eso puede ayudar o perjudicar en la solución del conflicto. Mira, el libro de Proverbios, Salomón, el sabio Salomón, inspirado por Dios, dice: la cordura del hombre detiene su furor. Es decir, actuar con inteligencia, con sabiduría, ante un conflicto. Y su honra, dice, es pasar por alto la ofensa. Muchas veces recibimos alguna ofensa y es nuestro carácter natural de ser humano poder atacar esa ofensa. Se nos educó de muy mala manera cuando niños defendernos. Si alguno nos hace algo, defiéndete y respóndele. No deja que te pasen por encima, Exacto. decimos, habitualmente. Respóndele de la misma manera. Algo totalmente contrario a lo que enseña Jesús en la Biblia, en los Evangelios. Que si hay alguien que nos ofende, nosotros tenemos que perdonar a aquel que nos ofende, o colocar la otra mejilla. Exacto, podríamos decir que están un poco trastocados estos principios y valores, porque hoy día se defiende más justamente lo que se acaba de decir, de defenderse, no dejarse avasallar. No, pero si no haces nada, van a barrer contigo. ¿Será que también vamos al otro extremo? ¿Cómo defendemos también la dignidad sin necesidad de entrar en un conflicto o, de alguna manera, digamos, más apropiada enfrentar una situación adversa con la cual nos podamos encontrar en cualquier momento? Pienso que tiene que ser con la cabeza fría. Cuando uno está en el conflicto en sí, uno se le vienen muchas cosas a la mente. Y uno de repente dice y la mayoría cosas, equivocada. Claro, y dice cosas que realmente no siente, por herir, por querer que el otro reaccione. Pero cuando uno piensa, medita lo que realmente ocurrió, ahí nos damos cuenta de que quizás no era tan grande el problema. O quizás lo puedo abordar de otra forma. Qué interesante eso, ¿eh? De que
tal vez el problema, digo, no sea tan grave o grande como lo estamos viendo en ese momento cuando estamos ahí con la adrenalina a todo dar, y a lo mejor pasado 3 días nos damos cuenta que era un tema tremendamente frívolo Claro. o liviano, Así es. que podríamos perfectamente haberlo evitado si hubiésemos tenido una visión un poco más tranquila, como dice el texto, con mayor cordura, y pasar por alto a veces ofensas que no son tan graves y que Claro. cualquiera podría en algún momento recibir, pero si actuamos con sabiduría el Señor nos va a ayudar. El tiempo nos va a determinar, nos va a indicar si realmente valió la pena quizás esa discusión. Todo problema, toda situación que se genere nos ayuda o nos deja una lección para que en el futuro no poder caer o no volver a cometer el mismo error. Nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio de ser padres jóvenes y tenemos esa linda responsabilidad de poder inculcar en los valores de nuestros hijos. Así como malamente se nos inculcó quizá en algunas veces de poder defendernos ante situaciones, ahora poder inculcar bajo los principios de la luz de la Biblia, actuar con mesura, actuar con tranquilidad, Ser humildes. ser humildes, buscar a Dios, el favor de Dios en todo momento, Así es. para poder apaciguar y encontrar la solución al conflicto. ¿Juega algún factor importante el silencio en estos casos cuando la situación está tensa y bastante adversa, por Acalorada. decirlo de alguna manera? ¿Qué piensas tú? De todas maneras. ¿Sí? Mejor a veces callar. Por El lo- silencio es elocuencia, como dijo alguien, ¿no? También. Es mejor callar. Porque, como decíamos anteriormente, uno en el momento de la discusión puede decir cosas que realmente no siente. Y se va a arrepentir después. Y se puede arrepentir y herir de mala forma a la otra persona. Y volvemos al principio de estas lecciones. Quien sale dañado no solamente es el matrimonio, sino Exacto. también los hijos, Así es. la familia. Y es un núcleo, un círculo de personas que se ven afectadas simplemente por a veces discusiones banales o sencillas que no requieren tanta o mayor importancia como otras ocasiones. Ahora, ¿qué hacemos? Y sería interesante, probablemente estoy reflejando un poco el sentimiento de más de algún amigo, para poder admitir nuestra responsabilidad dentro del marco de un conflicto, porque alguien se ha equivocado, alguien ha hecho las cosas no tan bien, o más bien mal. Puede que la responsabilidad sea compartida, como decía siempre, ¿cierto?, una persona de experiencia, para que haya un conflicto tienen que haber más de una persona, ¿cierto? Y en el matrimonio generalmente se van dando las responsabilidades compartidas. Pero, ¿cómo podemos nosotros adquirir el hábito de admitir responsabilidades para ya empezar a allanar el camino de una adecuada solución? Bueno, como decía mi esposa, poder actuar con serenidad, tranquilidad. Quizá a veces en el mismo calor de la discusión, el silencio ayuda mucho. Luego poder, como decía el texto de Mateo, poder reconocer primero uno cuál es el error en el cual está cometiendo y luego poder afrontar la situación. Yo creo que actuar con esa seguridad o esa tranquilidad, solamente Dios puede ayudar a iluminarnos o darnos esa serenidad que necesitamos para afrontar el problema. Bueno, queridos amigos, es un tema tremendamente importante porque creo que todos nos vemos reflejados de una u otra manera con los conflictos que a diario vivimos o estamos expuestos. ¿Cómo los enfrentamos? ¿De qué manera el Señor quiere ayudarnos? ¿Cómo también podemos pedir ayuda a personas que con una sabiduría única, pueden ser los mismos padres, puede ser un pastor, puede ser un líder religioso que nos da esa orientación oportuna y apropiada? Bueno, de todo esto vamos a seguir hablando junto a ustedes, así que quiero invitarles para que vayamos a una breve pausa y ya estamos de regreso en Lecciones de la Biblia. Ya estamos, amigos, de regreso junto a ustedes a través del canal Nuevo Tiempo, canal de la Esperanza, cuyo propósito indudablemente es sembrar en nuestros corazones el mensaje
lleno de vitalidad, lleno de aliciente espiritual también que nuestras vidas necesitan y que encontramos aquí, en este libro sagrado, la palabra de Dios, y que se nos invita para que podamos analizarla, ojalá de manera diaria y cotidiana. Bueno, queremos decir a nuestros amigos Francisco, Carla, de que indudablemente los conflictos, como ya dijimos, forman parte de nuestra realidad. Exacto. Muchas veces son imposibles de evitarlo. Como tú bien decías, es la manera como los enfrentamos. Ahora, al enfrentar un conflicto, permítame preguntarle, Carla, por ejemplo, ¿tiene que ver un poco el factor tiempo para poder enfrentar el conflicto? ¿Es bueno enfrentarlo de inmediato, dejar pasar el tiempo? ¿Qué pasa si dejo pasar demasiado tiempo? ¿Hay incidencia? ¿Hay cambio? ¿De qué naturaleza? ¿Por qué lado te inclinas tú? Yo creo que no hay que esperar. No hay que esperar o dejar pasar mucho tiempo para resolver el conflicto, el problema. En la Sagrada Escritura dice de que no hay que esperar que se ponga el sol sobre nuestro enojo. No podemos irnos a la cama a dormir enojados. Es buen principio ese, ¿eh? Ajá. Tenemos que ir al conflicto, solucionarlo y luego dormir tranquilos, en paz. O sea, claramente si dejamos estar el conflicto cuando lo queramos abordar, ya va a ser otro conflicto más grande. Nos acordaremos de otras cosas. Nos acordaremos de otras cosas y Así seguramente la herida será mayor. Francisco, indudablemente que no es bueno dejar el conflicto que se perpetúe, pero también tenemos que no reaccionar con la ira del momento. ¿Cómo conjugamos esos dos conceptos? Claro, hay que actuar inmediatamente dentro de lo posible. Como hemos mencionado anteriormente, a veces el silencio es bueno para calmar las aguas, pero después hay que afrontar la situación. Y ahí hay que ser muy cuidadoso en la forma como uno se refiere a la otra persona. Podemos reconocer nuestro error, podemos aprender de conflictos anteriores, pero, una palabrita muy importante, podemos demostrar o ver cualidades positivas en la otra persona, pero si nombramos esa palabrita, pero Terrible pareciera que todo es lo poderosa esa palabrita, Sí. pero no para bien, precisamente. Claro, pareciera que todo lo que hayamos construido se derrumba porque queda en la sensación de la persona, de la otra, que todo lo que se ha dicho es solamente para seguir atacando o seguir el conflicto que se ha generado. O sea, debiéramos sacar en este caso, para otras situaciones puede ser, pero para enfrentar un conflicto la palabra pero no es tan conveniente. Para nada. Sí, porque generalmente uno está quizás a lo mejor pidiendo disculpas, pidiendo perdón, pero quiere decirle algo también a la otra persona. Claro. Y ahí echa a perder todo lo que Echa ya a se ha perder dicho todo. anteriormente. Ojalá no utilizarla en esos casos, creo que es el consejo. ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen, bueno, nosotros, tal vez refiriéndose a un matrimonio en particular, dejamos que las cosas sigan su curso y después nos olvidamos? ¿Qué pensamos al respecto? ¿Será bueno que esto vaya quedando bajo la alfombra y después, total, si nos acordamos bien, si no, bien también? ¿Qué peligros están implicados en el hecho de no confrontarnos directamente con el conflicto cara a cara y no adoptar la actitud del avestruz, ¿cierto?, que esconde la cabeza ahí en la arena cuando viene la tempestad? Nada va a quedar oculto, nada va a quedar puesto en el olvido. Siempre, tarde o temprano, Va a salir a la luz. uno de los dos cónyuges, uno de la pareja del matrimonio, va a sacar a la luz aquel conflicto que en ningún momento se pudo solucionar. Y ahí está la ventaja de poder actuar a tiempo, está la ventaja de poder solucionar en su debido momento cuando ocurrió el conflicto. Si como tú mencionas, lo dejamos debajo de la alfombra, si vamos pasando que se amontone los conflictos y los vamos olvidando, en algún momento eso va a reflotar, va a salir a la luz y va a ser más dañino, más nocivo para la misma relación. Y lo que hemos ido hablando, dañino para el núcleo familiar. Es bueno actuar a tiempo y con un corazón sincero, demostrando arrepentimiento.
O sea, los hijos van a aprender el mismo principio, en ese caso seguimos en esa línea. Claro. Ellos, de obviar los conflictos. los de no hijos son enfrentarlos. los principales espectadores de cómo uno se refiere a su esposa o a su esposo. Ellos mismos van a tratar después sus futuros cónyuges de la manera como ellos vieron cómo sus papás se trataban. Entonces, por eso es muy importante manejar esto en la interna familiar, la interna matrimonial. Quizás no pelear, no discutir delante de los niños. Muchas Eso es veces superimportante. parejas lamentablemente colocan a los niños en medio del conflicto para poder escudarse o defenderse y eso provoca un daño muy, muy nocivo, muy dañino en la mentalidad de esos pequeños. ¿Y cómo se cría ese niño con ese sentido de prácticamente hacer el escudo para poder proteger a sus propios padres? Va a tomar- Aman a los dos y no saben cómo Claro, realmente enfrentar la y situación. en algún momento, cuando estalle la crisis, ese niño lamentablemente va a tomar partido por uno de los dos. Y ahí es donde se siguen generando estos conflictos. Ahí el mensaje bíblico, el consejo bíblico es muy cierto. Filipenses, el apóstol Pablo, le indica a la iglesia en Filipos que tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tener ese espíritu de bondad, de mansedumbre, pero por sobre todo de humildad para poder afrontar y estar en esos conflictos que, como hemos mencionado, inherentemente se generan dentro del matrimonio, pero hay que cuidar y tratar lo más posible que no generen una guerra, por decirlo de alguna manera, en la familia. Claro. Cuando echamos las cosas debajo de la alfombra, como dijimos, las heridas no sanan, quedan ahí. Entonces cualquier cosa es como meter el dedo en la llaga. Vuelve a reflotar. Vuelve a reflotar, de una u otra manera. Entonces es muy importante conversar las cosas. Ahora, no hay que olvidar que todo esto está dentro de un plano mucho mayor que es el plan de salvación. O sea, el Señor quiere salvarnos por la eternidad. Y Él claramente nos ha puesto, si lo podemos decir de esta manera, como condición, que con la ayuda de Él, indudablemente lo vamos a lograr, de que si hay situaciones donde el perdón no trajo, ¿cierto?, el beneficio que debería haber traído porque no lo utilizamos, no invocamos la ayuda divina para poder perdonar, eso no es que pase por alto para el Señor, creo yo, ¿no? Exacto. Y ahí hay una virtud en los padres, una escritura cristiana muy famosa dice que el hogar es un pedacito del cielo. Del cielo. Y somos nosotros, los padres, quienes tenemos esa oportunidad de poder brindarles a los hijos esa ayuda idónea para que ellos puedan ejercer más adelante. Ahora, alguien podrá decir, bueno, ¿y qué pasa con los hijos que ya son grandes? ¿Cómo podemos actuar? ¿Podemos enmendar el error ya sobre lo que ya se sembró? Y claro que se puede, claro que nunca es tarde para poder arrepentirse y poder ser sincero de corazón. Cuando ya los hijos están grandes, el poder de la oración puede transformar y cambiar vidas. Qué interesante. Que los mismos errores que se cometieron no los pueda No cometer volver a otra cometer. vez. Y probablemente nos vamos a sorprender de que lo que nosotros pensábamos que había quedado, volvemos nuevamente a la figura debajo de la alfombra y que, entre comillas, se había resuelto, de repente con una conversación con un hijo, a lo mejor ya mayorcito, resulta ser que ese problema no se resolvió. Exacto. Quedó allí y, como tú bien Ya ni decías, lo Carla, recuerdo. reflota en el momento menos esperado. Por eso es bueno e interesante, porque si hemos cometido errores, como todos los hemos cometido, creo que no hay Así es. ningún matrimonio ni padre que no se ha equivocado. Además, lo hemos dicho muchas veces, los hijos no vienen con un manual de instrucción, todos son distintos, Así diferentes. es. Así que aún los padres con experiencia se equivocan. Entonces, por lo tanto, qué importante es que nosotros podamos tener un espíritu más conciliador en este sentido y poder pedir perdón aún y cuando los hijos sean grandes, asumir. ¿Por qué a veces pasa que a un padre le cuesta pedir perdón o a una madre diciendo, bueno, pero ¿cómo le voy a pedir perdón a mis hijos? Se supone que yo soy el papá. ¿Qué pasa en la mente de un hijo, por ejemplo? Tú trabajas en el área de la educación, cuando ve que su padre reconoce una falta, o la madre, ¿será que pierde valor, la ascendencia, o ocurre algo sorprendente? Los niños ven a sus padres como seres superiores.
los aman sobre todas las cosas y piensan en su ingenuidad que no se equivocan, que los padres lo que dicen son ley. Entonces, cuando el papá se equivoca, como seres humanos que somos, cuando la mamá se equivoca, hay un clip en los niños, que generalmente se ocurre como a los 10 años. Después, antes los niños son muy ingenuos y todo lo que Idealizan dicen, todo. Claro, todo lo que dice la mamá es ley en casa y todos marchan igual. Pero después de esa edad, los niños empiezan a darse cuenta que no es así. Entonces, es muy importante que cuando... Entra la fase de los porqués también. También. Es muy importante en ese tiempo de que nosotros reconozcamos nuestros errores con nuestros hijos. Es muy importante, porque así ellos podrán futuramente reconocer los de ellos. En el Señor, aún lo malo se puede transformar en algo favorable. Exacto. Todos estos conflictos nos van a ayudar a nosotros a poder sacar alguna lección, alguna experiencia de lo vivido. Yo quisiera invitarles para que leamos un texto que encontramos en Romanos capítulo 3, verso 23, muy conocido, texto muy corto, pero muy decidor también en su contenido. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo nos ayudan estos versículos? Carla, me gustaría conocer tu opinión al respecto de saber que finalmente el cónyuge, ¿cierto? Y eso pasa por un análisis personal también. Somos humanos dentro del contexto de pecado y seguramente nos hemos sentido dañados, dolidos, traemos una carga muchas veces de formación que no fue la ideal. A veces nos inculcaron principios, entre comillas, que no eran los correctos. Entonces, ¿cuán importante es saber que finalmente todos somos pecadores? Claro, porque acá dice, todos pecaron, todos. Es categórico. Claro. Entonces uno se pone a pensar que, ¿quién soy yo si todos pecaron? Me incluye a mí. ¿Quién soy yo para juzgar o no perdonar? O mantener ese resentimiento de dolor, de rabia contra la otra persona, si yo también soy pecadora. Interesante ese concepto, ¿eh? Y la Biblia lo recalca porque claramente dice que si Dios es santo, que Él odia el pecado, y tiene esta actitud perdonadora hacia el pecador que somos nosotros, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores? Claro. O sea, es un tema que debiéramos mirarlo también desde esa perspectiva. Así es. Bueno, yo creo, Francisco, que el Señor, en su amor, en su misericordia, no solamente nos ha dado principios importantes en su palabra, sino que también nos ayuda a resolver las situaciones que nos suceden cuando transgredimos esos principios. ¿De qué manera enfrentamos ese sentimiento de culpa que muchas veces se apodera de nuestra vida, que el enemigo potencia, que no nos deja dormir bien cuando no resolvemos los conflictos? ¿Cómo el Señor está dispuesto a ayudarnos a superar todo aquello? Claro, cuando uno se guarda estos dificultades, estos problemas, va acumulando, va acarreando hacia sí mismo un estado emocional, mental, que muchas veces puede caer en el estrés, en la depresión, en el mal humor. Cuando no se afronta de buena manera, uno muchas veces anda irritable. Cualquier palabra, cualquier acción que no esté conforme a lo que uno piensa o quiere, uno enciende la llama, pareciera, y nace nuevamente y explota nuevamente un conflicto. Y uno ve que a la luz de la Biblia, como hemos ido mencionando, ante los ojos de Dios nada queda oculto. Y el Señor conoce estas situaciones. Y creemos fielmente que en Él primeramente podemos descansar y dejar todas aquellas complicaciones que se nos pueden presentar en nuestra vida. Así es. Y por consiguiente poder lograr la restauración dentro del núcleo familiar, tanto en la familia como el mismo matrimonio, instituciones que Dios dejó para la humanidad, tienen esa solución y ese fin, poder prepararnos para cuando Jesús venga nuevamente. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestras familias, no perfectas,
pero sí blindadas para poder lograr el desafío que se nos ha presentado, poder recibir los brazos abiertos cuando Cristo venga. Así es. Bueno, y todo esto, queridos amigos, echando, como dice el texto, toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones en los brazos del Señor. Él está muy dispuesto a ayudarnos, pero tenemos que ir a Él, tenemos que buscar su presencia, tenemos que reconocer que en Él está la verdadera solución, aún para aquel conflicto o dificultad más difícil que podamos estar en este momento enfrentando. Bueno, vamos a hacer la última pausa en este instante antes de ir a nuestro último bloque y donde también queremos mencionar algunos aspectos fundamentales, especialmente dentro del marco de uno de los que podríamos catalogar enemigos número 1 de la vida matrimonial. ¿Cuál es ese? Bueno, le invitamos para que se quede con nosotros, ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Cuando aparecen quiebres o problemas en el matrimonio, muchos deciden divorciarse porque piensan que ya no hay vuelta atrás, que es imposible que el amor reviva. Eso es lo que piensa la mayoría. Sin embargo, en la Biblia encontramos la receta para tener un matrimonio feliz y para restaurar relaciones rotas. ¿Quieres conocerla? En esta revista de estudio llamada Entre Familia aparecen todos los detalles, todo lo que tienes que hacer. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Apreciados y queridos amigos, ya estamos en el último bloque de nuestro programa Lecciones de la Biblia, recordando de que estamos sobre una temática general esta temporada que está directamente enfocada hacia los ciclos y etapas que como familia vamos enfrentando, no solamente en las distintas edades de nuestra vida, sino que también de manera cotidiana, situaciones que van ocurriendo, que pueden romper la rutina para bien o para mal. ¿Cómo enfrentamos estos momentos? ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? ¿Cómo también resolvemos los conflictos cuando estos llegan a nuestra existencia, ya sea conflictos menores o de gran trascendencia? Bueno, recuerde que usted puede solicitar cualquiera de nuestros materiales de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, especialmente este material precioso que se llama Entre Familia, que está al alcance de cada uno de ustedes en formato de revista y que con toda certeza va a ser una gran ayuda y bendición para su hogar. Pero también puede pedir los que dicen relación con profecías, Daniel, Apocalipsis, la Biblia habla, verdades para el tiempo del fin, enseñanzas de Jesús, todos materiales pensados, diseñados en que usted pueda recibir grandes beneficios como nosotros también así lo hemos recibido a medida que vamos conociendo estos valiosos principios. Bueno, dijimos que hay un enemigo, ¿cierto?, que puede ser un tremendo veneno que puede malograr completamente todo lo que se ha ido avanzando muchas veces, y específicamente me refiero al terreno matrimonial y, como tú bien decías, Francisco, afectando a todo el núcleo y especialmente a los hijos. ¿A qué nos estamos refiriendo concretamente y cuán importante es que tengamos, digamos, la defensa necesaria para enfrentar a este enemigo? Bueno, ese enemigo es el enojo, el airarse, el enojarse con el cónyuge, y repetimos el concepto que hemos mencionado anteriormente, no lograr o no buscar la manera de perdonar a la persona. Cuando aguantamos y guardamos eso, el enojo va creciendo y eso se puede transformar en un quiebre familiar, matrimonial, que puede llegar incluso con hogares divididos, separados. Y como mencionamos, quienes más sufren, aparte de las parejas, son los hijos. O sea, tarde o temprano ese enojo va a salir a la luz, va a explotar. Ahora, ¿con qué consecuencias? Muchas veces no lo sabemos, porque, Carla, ¿quién no se ha visto expuesto a un momento de enojo, ¿cierto?, de rabia,
y nos vemos o nos desconocemos reaccionando de una determinada manera. Hay principios en la Biblia que son importantes de considerar, como cuál, por ejemplo, para enfrentar esta situación y no dejarnos dominar justamente por el enojo. Bueno, el enojo es parte de la vida cotidiana también, pero hay diferentes tipos de enojo. Hay los enojos pasajeros, que Ya. me enojé quizás porque algo pasó, sucedió Algo trivial. repentinamente, claro. Pero el enojo que se prolonga en el tiempo es el que hace daño. No solamente a la gente que nos rodea, sino que a uno mismo. Porque uno va albergando en el corazón ira, como dijimos, enojo, y va creando eso. Y la gente anda enojada por la vida. Y por ende las reacciones no son las más favorables Así es. de las personas con las cuales nos vamos encontrando. ¿Cómo hacemos la diferencia? En algún momento Carla me parece que hizo alusión a ese texto muy conocido que dice airados, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso no solamente está enfocado a dejar que ese conflicto se prolongue, sino que también de una u otra manera está haciendo alusión a algo muy importante, que es precisamente que la ira no nos domine de manera permanente. ¿Cómo hacemos la diferencia, Francisco, entre un enojo simplemente emocional del momento y ese enojo que se transforma en un pecado? Claro. Creo que tenemos que tener cuidado. Sí, quizá, como dices tú, la diferencia se hace en la manera como uno reacciona. Como dice Carla, uno se enoja, pero puede ser pasajero y No afecta a nadie. no afecta a nadie y al Y pasó momento rápido. pasó. Pero cuando guardamos ese enojo y se mantiene con el tiempo y reaccionamos de mala manera con la otra persona, ahí caemos en un conflicto, podemos caer en un abuso emocional, incluso hasta la violencia puede venir de la mano si es que no podemos controlar esa ira. Muchos casos se dan que el hogar, lamentablemente, aunque pareciera no serlo, no debiera serlo, es el lugar donde se genera mayor violencia, no solo física, sino también emocional, verbal, y es producto por problemas, por rencillas, por enojos que no se cuidaron de la manera correcta, no hubo perdón genuino, y eso fue acarreando problemas que hasta el día de hoy traen consecuencias lamentablemente terribles para la familia. ¿Por qué razón, Carla, muchas veces, bueno, hay una expresión en Chile, ustedes me van a permitir que yo la diga, es bastante coloquial, que dice que decimos pagan el pato, personas que son inocentes muchas veces. Me explico, puede que a lo mejor tuve un conflicto o una situación adversa en el trabajo o en la vía pública, no exploté en ese momento, no dije nada, pero finalmente voy a explotar a la casa, Exacto. con el esposo, la esposa, los hijos, y ellos pagan las consecuencias de algo que no tenían arte ni parte, como decimos también de manera habitual. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo canalizamos adecuadamente para que no seamos injustos también respecto de que en la familia se generen, como decía recién Francisco, los mayores conflictos? Así es, que generalmente le tomamos importancia a las cosas que no son importantes, como lo dijimos anteriormente. Quizás el problema que pasó en el trabajo o a lo mejor en el colegio, universidad, diferentes lugares donde asistimos, los llevamos a casa porque le tomamos demasiada importancia. Puede que nosotros podamos expresar la molestia o, entre comillas, o el enojo que sentimos en ese momento, pero ampliarlo o decirlo de otra manera y comentarlo. Y quizás, y de hecho es así, la familia va a apoyar a esa persona que sufrió a lo mejor algún tipo de abuso laboralmente, algún tipo de discusión que tuvo en algún momento. Pero ir a desquitarse con la familia no es la mejor solución. Sí. Lo importante es que esos problemas, ya sea se generen en el trabajo, con un grupo de amigos, dejarlo donde deben estar y en el hogar poder que pueda reinar la paz, la tranquilidad y por sobre todo el amor que Dios nos brinda a cada uno de nosotros. Exacto. Bueno, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta estos principios
que tal vez podemos haberlos escuchado en reiteradas ocasiones, pero eso no necesariamente significa que a lo mejor los hemos valorado como realmente corresponde. Cuán importante es que como familia, todo esto lo estamos viendo, y no olvidar el marco familiar, que es el marco íntimo, el que más respetamos, el que más queremos, no se produzca esta paradoja de que sean ellos el blanco directo de a veces nuestras propias frustraciones. ¿Qué ayuda nos ofrece el Señor para que de esta manera podamos blindar nuestra familia, blindar a nuestros hijos, blindar a la esposa, al esposo, y de esta forma también incluso constituirnos, humildemente hablando, en un ejemplo para otras familias que a veces no percibimos, pero también nos están mirando? ¿Cómo enfrentamos esto? Bueno, con el amor. El principio fundamental de todo esto es el amor. Si hay amor en nuestro corazón, vamos a compartir amor también con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestro cónyuge y con toda la gente. Si tenemos amor, las cosas que nos sobrevienen, van a ser aún más livianas. Sí. Y tener la capacidad de poder reconocer y poder trabajar para que estos conflictos, lo hemos repetido en reiteradas ocasiones, inherentemente van a suceder, van a estar, pero tenemos que luchar para que con la ayuda del Señor puedan correr el menor riesgo posible como familia. Así es, Francisco. Y ahora nos vamos a ir con Juvenal para que nos podamos hacer un resumen de la lección de esta semana. Gracias, Carla. Bueno, estamos ya en la parte última de nuestro programa, queridos amigos, y siempre destacamos algunos aspectos que esperamos, con la ayuda de nuestro Dios, poder siempre recordar a la hora de enfrentar un conflicto, cualquiera que éste sea. Ya dijimos, los conflictos pueden ser sencillos, pero también pueden ser conflictos complejos, delicados, que de una u otra manera nos cuesta resolver. Yo quisiera invitarles para que podamos destacar estos aspectos que son absolutamente necesarios. Hemos hablado de que las dificultades forman parte de la vida. Generalmente hay un tiempo para evitar dificultades, pero también hay tiempo donde las dificultades llegan inevitablemente. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Cómo resolvemos la situación? ¿Qué actitud adoptamos para poder enfrentar ese tiempo de dificultad? Sobre todo si es en el ámbito tan íntimo, tan delicado y tan sagrado del matrimonio, donde tal como se ha recalcado en más de una oportunidad, el efecto no solamente es para los cónyuges, sino que especialmente para nuestros hijos, a quienes tanto amamos. Bueno, qué importante también es el acto de perdonar. Una palabra sencilla, pero de gran significado. Por nosotros mismos no es tan fácil que podamos perdonar. El orgullo muchas veces lo impide, el deseo de supremacía, el no querer perder, nos hace evitar entrar en esta práctica del perdón. Pero cuando le pedimos al Señor su ayuda, tengamos la certeza absoluta y la seguridad que así como el Señor nos ha perdonado a nosotros, también nos da la capacidad en Él, a través de su Espíritu, que podamos perdonar a aquella persona que nos ha causado un daño, especialmente si es una persona del círculo íntimo de la familia. Hablamos acerca de este verdadero veneno, el enojo. Cómo el enojo mal encausado puede causar un daño irreparable. También cómo el enojo se puede transmitir de generación en generación. Personas que tienen fácilmente la actitud hacia el enojo, se doblegan frente al enojo, es porque muchas veces también fueron educados en un ambiente, en una familia donde el enojo era parte regular de las vivencias o experiencias diarias. Por eso es importante pedirle al Señor que nos ayude a romper justamente esa tendencia. Y en ese sentido no cabe ninguna duda que si no lo hacemos, eso nos lleva a abusos, nos lleva a situaciones extremas donde podemos dañar de manera increíble y a veces perdurable en el tiempo a aquellas personas que más amamos. Por eso, en tiempos de dificultades, en tiempos de conflictos, podemos darnos cuenta con mayor propiedad y eficacia
si somos perceptivos en el Señor de que nuestro Señor Jesucristo está listo y llano para ayudarnos. Hay un texto maravilloso en el libro de Romanos capítulo 12, verso 21, para que lo tome en cuenta. Dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. El bien no es meramente un concepto, el bien es Cristo. Y en la medida que nos relacionamos directamente con Él, tengamos la certeza absoluta y la seguridad que el bien será un baluarte maravilloso para enfrentar cualquier tipo de dificultad y salir finalmente victoriosos. Yo quiero invitarte, querido amigo, para que de esta forma podamos nosotros vencer el mal con el bien, pidiendo la dirección divina. Si estás en este momento sumido en un conflicto, si hay una situación que te parece difícil de abordar, donde estamos a lo mejor en un túnel bastante oscuro y no sabemos qué es lo que hay al otro lado, es el momento entonces de hacer una pausa y de pedirle al Señor, sentidamente, que nos ayude, de colocar toda nuestra ansiedad en sus brazos de amor para que Él tenga cuidado de nosotros. Quiero invitarte y orar en este instante por cada uno de ustedes y de esta forma pedir la bendición del cielo. Oremos a nuestro Dios. Querido Padre que moras en los cielos, te damos las gracias desde lo más íntimo de nuestros corazones porque tú no nos dejas solos. Amén. Nos has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y queremos, Señor, reclamar esta bendita promesa, especialmente dentro del marco de nuestra vida familiar. Sabemos que estamos en un tiempo delicado, un tiempo de conflictos cada vez mayores. Y el enemigo tratará de sacar el máximo de provecho posible, aún de situaciones conflictivas sencillas, para que éstas puedan agrandarse y generar a veces heridas difíciles de curar. Pero es en este momento que te pedimos, Señor, la ayuda divina, especialmente para cada una de las familias aquí representadas y especialmente de nuestros amigos que están participando de nuestro programa. No importa dónde se encuentren, no importa la situación que estén viviendo, que puedan realmente levantar sus cabezas, mirar hacia el cielo y saber, Señor, que tú estás con los brazos abiertos para decirnos que coloquemos nuestras cargas, nuestros conflictos, nuestras preocupaciones en tus brazos de amor. Gracias, Señor, por esta bendita esperanza. Danos la paz que necesitamos y la sabiduría para enfrentar cada conflicto que aparezca en nuestra vida. Lo pedimos todo y lo agradecemos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hemos llegado ya al término de nuestro programa. Y bueno, queremos agradecer una vez más porque ustedes han estado con nosotros. Carla, Dios les bendiga. Gracias. Francisco, y les acompañe cada día en su vida también matrimonial y familiar junto a su hijita. Muchas gracias, agradecidos por la invitación. Así es. Y contentos porque Dios nos permite poder estar hablando de estos temas tan importantes hoy en día para nuestra familia. Bueno, tengo la certeza, queridos amigos, que ustedes también han apreciado la presencia de este hermoso matrimonio y deseando también de una u otra manera que usted, donde se encuentre, pueda verse directamente beneficiado con la bendición que Dios ofrece a cada uno de los matrimonios, no importa cuál es la situación, como decíamos, que estemos viviendo. Queremos agradecer la compañía, desearles de todo corazón que el Señor les acompañe y, por supuesto, dejarles gratamente invitados para nuestro próximo programa de Lecciones de la Biblia. Hasta pronto.